El título dice: ¿Jesús o Barrabás? ¿Qué pregunta? Tú dirías, hasta para un cristiano es una pregunta absurda. ¿Jesús o Barrabás? Si te preguntaran a ti, ¿Jesús o Barrabás? Tú, naturalmente como cristiano, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Barrabás o Jesús? Saben, muchas veces como cristianos confiamos que yo no, ¿cómo Barrabás? No, yo acepto a Jesús. Bueno, vamos a averiguarlo, vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios. Sabemos la historia que Jesús, en sus últimos momentos aquí en la tierra, Él pasó por una injusticia. A Él lo llevaron preso de manera injusta, lo juzgaron también de manera injusta, pagaron a testigos para que hablaran falsas cosas, o sea, testigos falsos, y llegaron a llevarlo hasta el tribunal, donde se lo presentaron a un gobernador que conocemos, se llamaba Pilato, hasta el punto que hoy en día decimos, yo me lavo las manos como Pilato, ¿no? Hasta usamos una expresión así porque sabemos que Pilato se lavó las manos, terminó la historia, él queriéndose deshacer y no tener culpa de lo que iban a hacer con Jesús, pero obviamente que tuvo culpa, porque el lavarme las manos ya es una decisión, y él permitió que Jesús lo llevaran para castigarlo y crucificarlo. Pero vamos a abrir el libro de Mateo, capítulo 27. Algunos textos están arriba, otros no, otros los vamos a leer. Pero tenemos este texto aquí arriba. Yo se los puse, se los compartí, pero también los animo a que si lo tienen en la Biblia, lo busquen allí también. Mateo capítulo 27, versículo 15 al 17. La palabra de Dios dice lo siguiente: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. En este caso, el gobernador era Pilato. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? La palabra Barrabás es una palabra compuesta de dos palabras en hebreo. Está la palabra bar, que significa hijo, y abas o abba, que significa padre. Y la palabra o el nombre Barrabás significa hijo del padre. Eso es lo que significaba el nombre de Barrabás. Y sabemos que el pueblo, los líderes religiosos de esa época, junto con algunos del pueblo, estaban allí una multitud, y se les dio una opción. Lo habían llevado a Jesús preso para juzgarlo, y este hombre Pilato les da una opción. Fue una de las estrategias que él trató de usar para tratar de librarse de la culpa de condenar a Jesús, porque Pilato veía en Jesús un hombre inocente. De hecho, le dijo a la multitud varias veces: yo no hallo ningún defecto en este hombre. Pero la presión de la sociedad, la presión de la gente era tal que él se acordó, dijo: cierto, para estas fechas nosotros soltamos a uno de los presos, que elija al pueblo. Y sacó a Barrabás. Esa fue su idea brillante, entre comillas, y pensó que de esa forma el pueblo iba a decir: no, pues danos a Jesús y mantén a Barrabás ahí en la cárcel, porque no, sería lo lógico, Barrabás era un criminal. Pero tristemente la historia no fue así. Y en el libro de Marcos, también se los puse aquí arriba, capítulo 15, versículo 7, dice: ahora bien, dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. ¿Quién era Barrabás? ¿Por qué estaba preso? ¿Qué delitos había cometido Barrabás? ¿Por qué se lo consideraba un preso tan temeroso, tan importante como para que lo sacaran y le dieran la opción? Pilato haciendo ese contraste entre Jesús, una persona inocente, y un criminal como Barrabás. ¿Qué había hecho? La Biblia nos da algunos indicios, que dice que él había sido preso con sus compañeros, o sea que él no fue preso solo, de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Bueno, se ve que Barrabás era
asesino. Y la palabra motín en griego significa sedición. Muchos de nosotros tal vez no sabemos lo que significa sedición, pero eso yo le voy a dar el significado para que entienda. Un motín o una sedición o una revuelta es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. A veces se podría decir ese tipo de grupos que se levantan para hacer un golpe de Estado, que se oponen al gobierno y quieren derrocarlo. Bueno, ese era el motín al cual pertenecía Barrabás. Barrabás tenía compañeros, porque no estaba solo, como por así decir, de una guerrilla que querían derrumbar al imperio romano, que era el imperio que gobernaba en esa época. Y tenemos otras guerrillas que querían derrotar a Roma, por ejemplo los celotes. En la Biblia habla de Simón el Celote. Los celotes eran una secta judía que querían derrumbar el gobierno de Roma, porque Roma gobernaba sobre ellos. Y esto eran guerrillas que se levantaban. Pero ¿qué más nos dice la Biblia sobre quién era Barrabás? El libro de Lucas, capítulo 23, porque todo a lo largo de los evangelios nos da diferentes detallitos con respecto a quién era Barrabás y qué pasó en ese momento. Dice Lucas 23, versículos 18, 19 y 25. Dice: mas toda la multitud dio a voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían prendido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. O sea que Barrabás había sido un asesino, un guerrillero, y era una persona que no debería haber estado suelta en la sociedad. Pero el pueblo dice: ¿sabes qué? Suéltanos a Barrabás. Y lleva preso y crucifica a Jesús. En la antigüedad, aquellos grupos que se oponían a Roma y que querían derrocar a Roma, cuando los agarraban, ¿cuál era el precio que tenían que pagar? No era solamente la cárcel, sino que era la cruz. Barrabás estaba condenado a morir en la cruz, porque ese era el castigo que recibían las personas que se encontraban culpables de querer intentar atacar o derrumbar el imperio de Roma. Y el libro de Juan, vamos a leer este otro detalle, capítulo 18, versículos 40, dice: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era, ¿qué más? Ladrón. Entonces tenemos que Barrabás era conspiranoico, conspiraba en el verdadero sentido de la palabra, conspiraba, eso es una conspiración, tratar de derrocar un imperio porque estoy en contra de ese gobierno, guerrillero, asesino, y también era ladrón. ¡Wow! Y tú podrías decir: para nosotros como humanos esos son de los peores pecados que pueden existir. Y Barrabás tenía todos, los peores de los pecados. Ese era Barrabás. Ahora la pregunta es, cuando Jesús fue crucificado, ¿Él fue crucificado solo? No, ¿verdad? ¿Cuántas personas había? 2 más. ¿Quiénes eran esas personas? Nosotros le decimos, humanamente hablando, ¿no? Le decimos el ladrón bueno y el ladrón malo, como si ser ladrón fuese bueno, ¿no? Pero bueno, porque luego se convirtió o se entregó a Cristo antes de morir. Pero eran 2 criminales. En resumida cuenta, eran 2 criminales. ¿Y quiénes eran esos criminales? Vamos a abrir aquí a Lucas 23, 39. Y vamos a leer ahí arriba. ¿Qué dice? El libro de Lucas 23, 39. Estas 2 personas que fueron crucificadas con Jesús eran criminales. ¿Pero qué criminales eran? Dice Lucas 23, 39, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esos criminales estaban uno a la izquierda y otro a la derecha de Jesús. ¿Sabe quién eran esos criminales? Colegas y amigos de Barrabás.
Ellos estaban juntos, eran parte de la misma guerrilla de Barrabás que querían derrotar al imperio de Roma. Y estos dos muchachos, estos dos criminales, estaban juntos con Barrabás en la cadena de muerte porque ellos debían morir en la cruz. En el lugar de Cristo era Barrabás, que estaba anotado por ley que él debía ser crucificado. Pero ¿qué hizo el pueblo? Dijo: danos a Barrabás y crucifica a Jesús. Y los otros criminales no tuvieron esa oportunidad, por eso ellos murieron por sus pecados, por los crímenes que ellos habían cometido, pero ellos eran compañeros, colegas y amigos de Barrabás. En el libro de la historia de la redención, que lo escribió esta autora, la Elena de White, yo no lo puse arriba, se lo voy a leer, dice lo siguiente en un comentario sobre lo que estamos hablando. Dice: apenas había pasado Jesús por la puerta de la casa de Pilato cuando trajeron la cruz preparada para Barrabás. ¿Para quién estaba preparada la cruz? No era para Jesús, estaba preparada para Barrabás. Y la depositaron sobre sus hombros, los hombros de Cristo, magullados y sangrantes. También cargaron con cruces a los compañeros de Barrabás. ¿A quiénes? Compañeros, los colegas de Barrabás, que debían sufrir la muerte al mismo tiempo que el Señor. El Salvador llevó su cruz unos pocos pasos, pero por causa de la pérdida de sangre y el excesivo cansancio y el dolor, cayó desmayado al suelo. En ese día, esos tres, Barrabás y sus amigos, estaban condenados a morir. Sin embargo, Barrabás salió libre y Jesús murió en el lugar de él. Ahora, ¿quiénes acusaron falsamente a Jesús? ¿Quiénes fueron? Jesús era judío. Y decimos judío cuando realmente sería israelita o hebreo. Porque ¿saben por qué nosotros los judíos le decimos judíos? Porque ellos vienen de la tribu de Judá. Pero ellos eran 12 tribus, no eran una sola. Solo que las tribus de Israel con el tiempo se dispersaron, nadie sabe dónde quedaron, se mezclaron. Y la que más quedó fue la tribu de Judá. Por eso hoy a los israelitas o los hebreos se les dice judíos. Pero no todos eran de esa tribu, eran 12 tribus en total. O sea que Jesús era israelita, era hebreo, era parte del pueblo de Dios. ¿Y quiénes fueron los que juzgaron a Jesús? ¿Se acuerdan del versículo que dice que en el cielo le preguntaremos a Jesús: ¿qué heridas son esas que tienes en las manos, las cicatrices? Y él dirá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. De forma literal, fueron los judíos o su propia nación o los propios hebreos o representantes del pueblo, líderes, los que acusaron falsamente a Jesús. Los amigos de Jesús, los que se supone que era su pueblo y que debería adorarlo a él. En realidad lo que hicieron fue lo opuesto. Llevaron a Jesús a la muerte. ¿Y cómo pudieron entonces ellos llevar a juicio a Jesús o tratar de matar a Jesús? ¿Saben? El pueblo de Israel, ellos como nación y como religión también, ellos no tenían autoridad para matar a nadie. Ellos podían llevar a juicio a una persona, pero no la podían matar. Ellos no tenían autorización civil para poder llevar a la muerte a una persona. Entonces, ¿cómo lograron ellos llevar a la muerte a Cristo? Tuvieron que unirse con otro poder. Se unieron con Roma. Porque ¿a quién cuando llevaron a Jesús, ante quién lo presentaron? Ante Pilato, un gobernador romano. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban de Roma el poder civil para poder entonces llevar a cabo la condenación a Jesús. Cuando ellos se unieron con Roma, fue la única forma que ellos pudieron entonces llevar a cabo ese crimen, que fue el mayor crimen que la humanidad puede haber cometido. Ahora, Jesús, es interesante que él fue acusado de las mismas cosas por las cuales Barrabás había sido acusado. A Jesús se lo acusó de homicida, a Jesús se lo acusó de causar una revuelta, de querer derrocar el imperio romano, a Jesús se lo acusó de mentiroso, a Jesús se lo acusó que él incomodaba a las masas y que él tenía un plan especial de derrocar al imperio. A Jesús se le acusó de motines, de revueltas. Todo lo que era Barrabás en persona se lo acusó a Jesús.
El que era culpable de sedición y de crimen, no, ese déjenlo libre. Así decidió el pueblo. Pero al inocente, crucifícalo. La muchedumbre podía ver en el contraste entre Barrabás y Jesús, en la cara de Jesús, un hombre humilde, un hombre lleno de paz, lleno de amor, con ojos no de condenación, sino de misericordia, santo, perfecto, y un hombre que guardaba la ley de Dios a la perfección, porque Jesús no cometió ningún pecado. Un hombre inocente 100%. En cambio, en Barrabás ellos podían ver el diablo reflejado a través de la persona de Barrabás. Un hombre rebelde a la ley de Dios, rebelde a las leyes civiles, rebelde contra la nación, un hombre totalmente y 100% criminal, pero el pueblo, ¿a quién decidió? A Satanás, representado a través de Barrabás. Prefirieron al violador de la ley de Dios que quedarse con aquel que era obediente a la ley de Dios. Ahora, ¿obedeció Jesús los mandamientos del Padre? Claro que sí. ¿Fue eso lo que despertó la ira contra él, la ira de Satanás contra él? Claro que sí, porque Satanás desde el día 1 que Jesús nace, quiso derrocar a Jesús, llevando la tentación, presionándolo, haciendo todo lo que pudiese para que Jesús cometiera un solo pecado. Porque si Jesús cometía un solo pecado, su misión iba a fracasar. Pero el odio de Satanás se infló tanto porque nunca logró que Jesús pecase ni siquiera en pensamientos. ¿Fue eso entonces lo que causó que el pueblo también se levantara contra el propio Jesús? Claro que sí, porque el pueblo era un pueblo de dura cerviz y que no estaba convertido y que solo miraban a la salvación a través de las obras. Y como Jesús vino a decir, mi reino no es de esta tierra, y ellos que esperaban un rey terrenal que les hiciera poderosos aquí en esta tierra, no, entonces Jesús ya no nos sirve. No, Jesús es un santo. Y también la vida de Jesús condenaba la vida de ellos, corrupta que ellos vivían, hipócrita que ellos vivían. Entonces la obediencia que Jesús reflejó en la tierra fue lo que llevó a que la nación o estos líderes religiosos odiasen a Jesús hasta la muerte, cuando era su propio Dios. ¿Fue esto entonces lo que causó que la iglesia o el pueblo de Israel se uniera con el Estado para destruirlo? Claro que sí, porque estaba tan mal y tan corrupta la mente del hombre en ese momento que estuvieron dispuestos a unirse a Roma, un poder pagano, político, no tenía nada que ver con Dios, para poder llevar al propio Cristo a la cruz. ¿Fue eso lo que causó que ellos acusaran la fidelidad de Jesús? ¿Fue lo que causó que acusaran a Cristo de deslealtad al gobierno romano? Sí. Querían libre al violador de la ley y querían muerto al que guardaba la ley. Jesús, cuando fue, antes de ser preso, en el monte de Getsemaní, Él pasó por un tiempo de angustia tan fuerte, tan grande, que la Biblia dice que Él sudó gotas de sangre. Eso es posible solamente para aquel que pasa una angustia, cual tal vez tú y yo nunca hemos pasado ni vamos a pasar. Y cuando Jesús oró al Padre y le pidió 3 veces, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Por qué lo decía? Porque Él era también 100% hombre, se había hecho carne y hueso como tú y yo. Pero ¿qué tenía la copa? ¿Qué tenía el cáliz? ¿Qué tenía el trago amargo por el cual tenía que pasar? Contenía el furor de la ira de Satanás y del Padre. Porque todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre los hombros de Jesús. Y la ira del Padre se tuvo que caer sobre Él. Porque decíamos ayer, Jesús, así como es 100% amor, así como Dios es amor, también es justicia. De igual medida que el amor. No es menos justo ni más justo que el amor. Él es 100% justicia. Y la ley de Dios pide que el que la quebranta pague con la muerte. Y Jesús pagó esa muerte por ti y por mí. Ahora tenemos 2 tipos de Mesías. Tenemos a Barrabás,
que quería libertar al pueblo de las manos de los romanos a través del crimen, a través del robo, a través del asesinato, a través de la mentira y a la fuerza derramando sangre. Y tenemos al verdadero Mesías, a Jesús, que quería la libertad del pueblo a través del Evangelio. Por eso en Juan 8:32, es un versículo conocido, todos lo conocemos, dice: y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Ese es el método del verdadero Mesías. Pero Barrabás, el falso Mesías, quería ser el superhéroe, quería ser el político poderoso que quería derrocar a Roma, dar un golpe de estado y libertar a su pueblo a base de derramamiento de sangre. Y el pueblo tuvo que decidir entre uno de esos dos. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad. A través de la verdad es que Jesús vence. A través del Evangelio, que es Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz, es que tú y yo vencemos si estamos con Él. Y dice: y eso os hará libres. No el derramamiento de sangre, no la venganza propia, no la violencia, no la política, no es lo que hagan los gobernadores. Tristemente hay mucha gente que confía siempre en un nuevo político y deposita su fe pensando que ese político va a lograr algo o va a hacer que la vida sea mejor, y se llevan un chasco todos los años, porque la fe no debe estar en un hombre ni en ningún sistema político. La fe debe estar en Cristo, porque la solución la tiene Él, no la tiene el hombre. Y Jesús dice: ¿cómo vamos a ser libres del pecado y del mundo que vivimos? A través de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre, aunque vivas todavía en un mundo de pecado. Pero nosotros decimos: bueno, conoceréis la verdad y seremos libres. No, bueno, pero yo le quiero ir a los republicanos. No, yo le voy a los demócratas. No, yo le voy al partido tal. Aunque seamos cristianos. Y Señor mirándonos así como que: ¿pero y estos todavía no entendieron? Ahora, ¿debemos ser buenos ciudadanos? Claro que sí. ¿Respetar las leyes? Claro que sí. Siempre y cuando no vayan en contra de un principio moral. Siempre y cuando no vayan en contra de una ley divina. Porque ahí sí es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no por eso nosotros estamos teniendo nuestra esperanza en poderes políticos. Eso nunca va a cambiar. La corrupción nunca va a dejar de existir hasta que venga Cristo. Porque ahí sí vendrá la solución. Jesús va a venir a llevarnos al cielo y hará un mundo nuevo y una tierra nueva. Quiero leerles una cita también de Elena White. Ella escribió un libro que se llama El deseado de todas las gentes, un libro precioso que habla sobre la vida de Cristo. Y ella dice: en ocasión de esta fiesta de la Pascua, se acostumbraba a soltar algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella. Claro, ¿qué justicia hay si cada vez que se celebra la Pascua se suelta un criminal? Es todo lo opuesto a la justicia. Y dice: pero los judíos la apreciaban mucho a esa ley o esa costumbre. En aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer una orden de cosas diferentes para arreglar el mundo. Política. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Se creía un Robin Hood, robarle a los ricos para darle a los pobres. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un Birbón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que, volviéndose a la muchedumbre, dijo con gran fervor: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? ¿Quién era Barrabás entonces? Un secuaz de Satanás, que había utilizado poderes satánicos para poder engañar a la gente y hacer creer que él era un tipo de Mesías, un tipo de héroe que venía a salvar a la nación, cuando solamente lo que él quería era actos de crueldad y de rebelión, reflejando exactamente el gobierno de Satanás. Barrabás era una miniatura de Satanás.
Porque Satanás, ¿cuál es su estilo de gobierno? Rebelión y derramamiento de sangre. ¿Pero qué eligió el pueblo? A Barrabás. Tenemos tres perspectivas en esta historia. La perspectiva primera es la perspectiva de Barrabás. Barrabás sabía que iba a morir. Él sabía que estaba condenado a muerte. Estaba en la cárcel, condenado, y sabía que pronto le esperaba la cruz. Pero Barrabás se llevó la sorpresa que el pueblo eligió que él fuese libre y el inocente muriese. Pero ¿sabes quién representa Barrabás también? Te representa a ti y me representa a mí. Porque Barrabás, siendo el pecador de los pecadores, queda libre y en lugar de él muere un inocente. Tú y yo somos igual de pecadores. Quizás no hemos cometido actos criminales como los cometió Barrabás, pero todos tenemos pecado. Todos somos pecadores. Y Jesús nos ofrece la libertad a cambio de una muerte de inocente, que la dio Él mismo. Por eso, cuando ves a Barrabás, es una representación de la humanidad, de una humanidad terca, necia, que no busca a Jesús, pero que está desesperada por vivir para siempre, por tener una esperanza. Y viene Jesús y dice: yo te voy a rescatar y voy a dar la vida por ti, porque la ley dice que tú debes morir, pero yo no quiero que mueras para siempre. Te quiero dar una segunda oportunidad. A veces, tristemente, el ser humano sigue terco, duro, y no lo acepta, porque cree que soy héroe, yo estoy bien, no pasa nada, yo tengo el control, yo sé lo que hago. Pero el que acepta a Cristo deja libre a un pecador para que entonces la muerte de Cristo sea acreditada a su cuenta, y ya esa persona no muera eternamente, sino que si muere en Cristo, resucitará cuando Jesús venga, y la vida eterna se le regalará para siempre. Todos merecemos la condena de muerte, igual que Barrabás. Todos merecemos morir y merecemos pagar por lo que hemos hecho y por lo que hacemos. Pero alguien inocente toma el lugar de nosotros. Y por eso se llama gracia, porque es un regalo. Es gratis. Pero luego las personas dicen: pastor, pero no es gratis. Es que la gracia es gratis, pero no es barata. Porque la gracia es gratis, pero solo requiere que yo cambie mi corazón. Y no es porque es un sacrificio, sino porque si estás en Cristo, automáticamente nueva criatura eres. No es porque tú haces un sacrificio y dices: uy, qué difícil es ser cristiano. No, es porque solamente el hecho de comunicarte con Cristo, tener una relación con Él, solito vas a cambiar. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Porque no nos aferramos a Cristo. Nos aferramos al pecado. Y si tú quieres luchar solo con el pecado, ahí sí es difícil, claro. Diría yo, imposible. Pero decimos: es difícil. Cuando decimos es difícil, es porque se ve que mi relación con Jesús no está tan bien. Porque si estoy en Cristo, el poder de Él se manifiesta. ¿Y hay algo difícil para Cristo? No. El detalle está en permanecer en Él. Por eso Jesús dice: el que permaneciere hasta el fin. No dice el que una vez lo haga. No. El que permaneciere y permanecer es todos los días estar en Cristo hasta el fin. Ya sea que uno muera o que Cristo venga, a ese será el fin. Tenemos la segunda perspectiva, la perspectiva del pueblo de Israel. Ellos rechazaron a Jesús y aceptaron a Barrabás. Desde el Génesis nosotros tenemos a Caín, que tenía el mismo espíritu que Barrabás. Un hombre rebelde, porque si ustedes conocen, en Génesis vas a ver ahí la historia de Caín y Abel. Caín rechazando a Cristo, porque cuando Dios le pidió que a él, a los dos hermanos, a Caín y Abel, que hicieran un altar de holocausto, un sacrificio, a Jesús una ofrenda, ellos tenían que matar un cordero que representaba a Cristo. ¿Qué hizo Caín? No, yo le pongo frutas y verduras. Eso fue una señal clara de rechazo hacia Cristo, porque él no quiso poner el cordero. Señal que él estaba rechazando el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a venir y morir por él y por todos nosotros. Y él le puso frutas y verduras. Léelo, él era agricultor, dijo: no, yo le pongo lo que yo quiero, el más bonito, yo le pongo lo que a mí me parece mejor. Así hizo Satanás, así hizo Barrabás. No, Dios dice una cosa, esta es la ley de Dios. No, pero a mí me gusta hacer esta otra cosa.
Y los líderes religiosos de la iglesia o del pueblo de Israel en ese momento tenían el mismo espíritu asesino que tenía Caín y que tenía Barrabás. Y Abel, por lo contrario, tenía el espíritu de Jesús. Abel era obediente. Dios dijo, Dios mandó, yo lo voy a hacer como Él pidió, porque quien manda es el capitán, no el marinero. ¿Y qué pasó cuando Abel obedeció a Jesús, obedeció a Dios y hizo el altar como Dios había pedido? ¿Qué hizo Caín? ¿Qué causó dentro de Caín? Odio, venganza, rabia, y fue y lo asesinó. Y mató a Abel. Abel es el primer ser humano que murió aquí en la tierra después del pecado. ¿Y qué pasó también con el pueblo de Israel? Viene Jesús y les causó odio, rabia contra Jesús, porque la vida de Jesús reprendía la vida pecaminosa y rebelde que ellos llevaban. Así como la vida de Abel representaba y condenaba la vida de Caín solo porque él era fiel. Era una condenación hacia Caín. Y Caín, en vez de arrepentirse y imitar a Jesús, imitar a Dios, no, voy y mato al que me molesta, porque él sí hace las cosas bien y eso me molesta. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Lo mismo. Me molesta Jesús, porque Él no vino a condenar, pero sus actos condenaban los actos de Jesús, su estilo de vida perfecta condenaba los actos y la vida pecaminosa que ellos llevaban, que estaba Jesús dispuesto a perdonarlas, pero ellos no querían arrepentirse. Ellos le habían agarrado gustito a la corrupción, gustito al sentirme que soy líder, tengo poder, tengo un cargo fuerte y yo soy el que digo y yo aquí estoy bien. El libro de Mateo, no lo puse ahí arriba, pero si lo quieren buscar, capítulo 23, versículos 35 y 36. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel y lo que ellos dijeron y cómo esta condenación, ellos haber elegido a Barrabás y condenado a Cristo, cómo cayó sobre ellos. Mateo 23, 35 y 36 dice: para que venga sobre vosotras toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Saben, el pueblo de Israel, los judíos, o en ese caso los líderes, llegaron a decir que la muerte de Jesús, que la sangre de Él caiga sobre nosotros. Y eso es terrible cosa, porque literalmente sucedió. Porque Pilato dijo, yo soy inocente de este hombre, hagan lo que ustedes quieran. Y ellos dijeron, sí, que la muerte de él, que la sangre de él caiga sobre nosotros. Y usted mira al pueblo de Israel por toda la historia de lo que fue después de Cristo. Y hasta la fecha es un pueblo que siempre ha tenido guerras, siempre ha tenido persecución, siempre ha tenido problemas. Y eso es una evidencia que leemos aquí, que el pueblo de Israel, Dios los ama y Dios los quiere salvar y deberíamos predicarles a ellos que conozcan a Cristo y lo acepten. Pero hasta la fecha, lo que es la religión de ellos, el judío ortodoxo, no acepta a Jesús. Ellos aceptan solo el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. La Biblia de ellos es el Antiguo Testamento y ahí se acabó. De hecho, ellos todavía están esperando que el Mesías venga. No en las nubes del cielo, sino que venga aquí a la tierra. Todos lo están esperando, cuando ya pasó 2000 años. Yo fui a Israel en 2019 y lo pude ver con mis propios ojos. Rechazan completamente a Cristo, siendo que Cristo caminó en esas calles hace 2000 años atrás. Pero esa es la ironía humana, esa es la terquedad y necedad humana, y todavía piensan igual que hace 2000 años atrás. Porque yo me acuerdo cuando estábamos en un hotel en Jerusalén, llegó el sábado, ellos celebran el sábado, bien bonito, pero el problema es que lo hacen legalista al sábado, porque el sábado es el día del Señor, es el cuarto mandamiento, hay que guardarlo, pero ellos se van al extremo, donde ya le han hecho tantas leyes que en el Antiguo Testamento ya existían. Cuando Jesús vino, ya existían esas leyes de todas las prohibiciones del sábado y hacían del sábado una carga, como si el sábado en sí fuese una salvación, como que si yo guardándolo me soy salvo, cuando es todo lo contrario. Yo me salvo es por Cristo, por la sangre del Cordero, por la gracia. Y guardar el sábado simplemente es una consecuencia, es un fruto del Espíritu, porque si yo amo a Cristo, naturalmente busco de obedecerle y regocijarme con Él en el sábado y hacerle una delicia. No, ellos le hicieron algo horrible. Sacaron a Cristo del sábado. Y cuando estábamos en el hotel, en el día sábado, había 3 elevadores.
Y habían dos elevadores para la gente común y un elevador que decía Shabbat Elevator, decía, ¿no? El elevador del sábado. ¿Y para qué funcionaba? Para que el pueblo judío o el religioso pudiese subir y bajar en el hotel sin apretar un botón. Porque ellos consideraban que apretar un botón en sábado es trabajar y es violar el cuarto mandamiento. Entonces ese elevador está programado para subir y bajar solito, piso por piso, automático. Yo hermano, les confieso, yo tuve ganas de meterme en el elevador y decir, yo lo aprieto por ti. Tú dale, que yo peco por ti, brother, no tengas problemas. Pero no me quería meter en problemas con la gente, ¿no? Pero yo me quedé impactado, que hasta pusieron una ley que tú no puedes apretar un botón de elevador en sábado porque eso es pecado. 2000 años después, tan igual o peor. Ahora, no es una crítica hacia las personas judías. Estoy seguro que hay pueblo de Dios aún en el pueblo judío hasta la fecha. Hay gente sincera que todavía no conocen el Evangelio y a ellos debemos llevárselos y decirle, Cristo te ama, va a venir a buscarnos, arrepiéntete, acéptate o acepta a Jesús. Ahora, otra evidencia de todo esto que les cuento, que lo vemos en la Biblia, es que las profecías, cuando tú estudias las profecías, no apuntan al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya no es parte de la profecía. La Biblia sí menciona en el Nuevo Testamento la nación de Israel, nación de Israel no, menciona al Israel, que Dios no se ha olvidado de Israel o no se va a olvidar de Israel. Pero ¿de qué Israel está hablando en el Nuevo Testamento? Al Israel espiritual. Porque la Biblia dice que ya no es judío ni griego, sino que todo el que acepte a Cristo, ese es hijo de la promesa de Abraham. ¿Se acuerdan que a Abraham Dios le prometió, vas a tener una nación como las estrellas del cielo? Todos somos nosotros descendientes de Abraham, aquel que acepta a Cristo. Entonces Jesús no vino a salvar una nación específica, Él vino a salvar a todos. El pueblo de Israel había sido elegido para llevar el mensaje al mundo. Tristemente, después de miles de años de pelear con Dios y ser rebelde con Dios, Dios tuvo que poner un fin. Y no solo entregó la vida por ti y por mí, sino que también llevó 12 discípulos humildes que estuvieron dispuestos a convertirse y llevar el Evangelio al mundo. Y hoy en día tenemos nosotros el Evangelio tal y cual lo conocemos. Porque Jesús vino a salvar a todos que aceptan a Cristo. Por eso tampoco el adventista del séptimo día no es el único que se va a salvar. De hecho, tristemente, muchos se van a perder. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Entonces la religión a mí no me salva. Yo vengo a la iglesia adventista porque es la iglesia que más sigue la Biblia al pie de la letra, como está escrito, sin poner excusas, inclusive parte de eso la ley de Dios. Y yo debo reunirme porque Dios ama a su iglesia. La iglesia es parte del cuerpo de Cristo, pero la iglesia en sí no me salva. Quien me salva es Cristo. Entonces, la iglesia, ahora el pueblo de Israel espiritual que somos tú y yo, ahora somos nosotros los encargados de llevar el Evangelio al mundo. Pero tristemente caemos igual que los israelitas en mezclarnos con paganismo, idolatría, cosas que ofrece el mundo, y calentamos banca y no predicamos. Es más, las redes sociales las tenemos, es tan fácil poner un clic, nadie te ve ni siquiera la cara, pero ni siquiera podemos compartir un versículo. La pasamos compartiendo selfies o qué sé yo, cualquier otra cosa. Porque no estamos conectados, no estamos siendo partícipes de la misión que Dios nos encomendó. No, que la haga el pastor, que la haga el hermano de obra misionera, pero todo cristiano que nace en Cristo, nace con un ministerio y todos tenemos una misión que cumplir por igual. Porque cuando venga Dios no va a decir, bueno, pastores, vengan para acá, ¿qué hicieron? Pueblo, ustedes tranquilos. No, cada uno dará cuenta a Dios por sí solo. Y ninguna excusa servirá, especialmente si conocemos la verdad. En el libro de Juan 19:15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Qué? What? ¿Cómo? ¿No era el pueblo de Israel el pueblo de Dios? Y dice, nuestro Dios no es más que el César. En otras palabras, ellos como hijos de Dios se vendieron y dijeron, ¿sabes qué? Ahora nuestro gobernador es el diablo. Porque el César representaba una nación pagana. Una nación pagana es una nación contraria al cristiano. Tercera aplicación. Hoy en día, mis hermanos, están pasando cosas. Y lo podemos ver, yo les voy a leer aquí unas citas. Que este mismo espíritu de elegir a Barrabás
no solo sucede a veces entre medio del pueblo de Dios, sino que también está sucediendo en el mundo. Acá hay una cita, testimonio para los ministros también de la señora Elena White. Dice: reyes y príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismo el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que es Satanás, que va a hacer guerra contra los santos. Los santos son los hijos de Dios, los obedientes, los que se han convertido a Dios. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios, se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Si vemos el mundo hoy y la sociedad, ¿a quién está eligiendo la sociedad? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás. Y le digo más. Hay iglesias cristianas enteras que dicen seguir a Cristo, pero realmente están siguiendo a Barrabás. Hay iglesias que se llenan y no cabe un alma dentro de la iglesia, pero que a través de sus creencias, filosofías humanas y tal vez a través de pastores falsos y predicadores falsos, están llevando a la perdición a cientos de miles de personas, porque son personas que no leen la Biblia. Son personas que, donde haya luces, música y se parezca más al mundo y un poquito de Jesús como para calmar mi conciencia, ahí voy, donde me gusta más la carne, donde alimentan un poco más mi carne. Pero luego dicen que son espiritual, porque hay una mezcla, ¿no? Hay una confusión. De hecho, Babilonia significa confusión. Y eso es lo que hace Satanás, confundir a las personas. Y si es posible, aún a los escogidos, dice la Biblia. Y los gobernantes, la gente del mundo, están decidiendo, a través de los actos y las leyes que están poniendo, están decidiendo por Barrabás, por Satanás y no por Jesús. Los líderes mundiales cometen el mismo pecado de elegir a Barrabás. Aquí hay otra cita de ese mismo libro que dice: hoy en día los hombres eligen a Barrabás y dicen crucifiquen a Cristo. Harán esto en la persona de sus santos, o sea, de los cristianos también. Recorrerán el mismo camino que los sacerdotes y gobernantes judíos en su trato con Cristo. Él, el Hijo de Dios, siendo inocente, fue muerto porque dijo a los hombres verdades que no les agradaba oír. Sin embargo, era el Hijo del Dios infinito. Y le pregunto, si hoy en día las personas predican o dicen lo que el mundo no quiere oír, ¿qué pasa? Censurado. Y más en las redes sociales, en la internet, es facilito censurar. Censurado. No vayas a decir algo que no le agrade a la sociedad. Si tú dices, bueno, hoy en día se promueve ciertas prácticas pecaminosas y tú dices, pues yo amo a todo el mundo, Cristo me llamó a amar, pero yo no concuerdo con el pecado que cometen algunas personas. Homofóbico. No nos matan todavía, pero te persiguen. Te ponen un rótulo, te juzgan. Justamente hay gente que dice, ¿quiénes son ustedes para juzgar? Pero los que juzgan son ellos. Porque si tú opinas diferente basado en la Biblia, no porque tú eres mejor o peor, o porque tú no eres pecador, simplemente porque dices, pues yo no puedo apoyar algo que la Biblia condena. ¿Y qué está pasando? Se persigue y se busca silenciar al que dice la verdad. Aún dentro de la iglesia adventista del séptimo día, hay ciertos pastores que todavía se atreven a predicar la verdad tal cual es, se atreven a predicar la verdad presente, se atreven a predicar la luz que Dios le dio al pueblo adventista del séptimo día. Esos son los fanáticos, esos son los extremistas, esos son los conservadores, esos son los que por culpa de ellos la iglesia no crece. El mismo espíritu del pueblo de Israel, el mismo espíritu de los fariseos, que le echaban culpa a los inocentes cuando el problema eran ellos. El pueblo inocente muchas veces no tenía culpa, más bien las desgracias que pasaban en el pueblo era porque los líderes andaban corrompidos, porque los líderes habían bajado los estándares de la verdad y ya no predicaban la verdad, sino que todo era negocio y conveniencias personales. Porque hoy en día está de moda que me sigan seguidores, y hay predicadores a veces que solo buscan un clic, un like, o buscan seguidores. Y usamos propagandas para tratar de usar las mismas propagandas del mundo para tratar de conseguir seguidores. Porque tristemente el ser humano es pecaminoso y se desvía muchas veces del camino. Y empieza a predicar cosas de la Biblia, pero a su manera. Y aquel que se mantiene firme dice, no, a la ley y al testimonio, no, ese no es amor. Ese es un cortacabezas. Porque a veces cristianos, líderes religiosos, empiezan a predicar un amor falso.
Un amor que todo lo permite, siendo que Dios no lo permite todo. El cielo es un cielo de orden, no de desorden. Dios tiene parámetros, Dios tiene una ley. ¿Por qué Satanás es Satanás? Porque él se atrevió a romper las leyes de Dios, porque él se atrevió a ser rebelde y desastroso en el cielo. Pero hoy en día el cristiano quiere un cristianismo que permita todo. Todo se vale. Eso es un evangelio de Satanás. Eso no es un evangelio de Cristo. Porque ese no es Jesús. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios no lo permite todo. El reino de Dios no entra cualquiera. La gente piensa que ancho es el camino y todos los caminos llevan a la salvación. Cuando Jesús dijo ancho y el camino es el que lleva a la perdición. ¿Se dan cuenta? Pero Jesús dice angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que entran en él. No, pero ahora queremos hacer todo lo contrario que Jesús dijo. Porque realmente, mis hermanos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, lo dijo Jesús. Entonces no es popular, nunca será popular seguir la verdad. Siempre va a ser un remanente, siempre va a ser un grupo pequeño, nunca va a ser la mayoría popular, nunca. No se rompa la cabeza tratando de ser popular, porque la verdad nunca va a llegar a ser popular de la manera como lo quiere el mundo. No. ¿Que el evangelio va a ser predicado a todo el mundo? Sí. ¿Que todo el mundo conocerá la verdad y tendrá la oportunidad de conocer la verdad? Sí. Jesús dijo, y será predicado el evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Esa es la última señal. Y se va a predicar. Pero de ahí a que todo el mundo siga la verdad, no. Siempre es un remanente. Entonces, ¿el Señor Jesucristo fue condenado por su propia gente? ¿Sí o no? Sí. Al final de la historia, ¿habrá un grupo de cristianos condenando a los otros cristianos? Sí. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿verdad que sí? Y donde va la cabeza, también va el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia, tú y yo. Así como Cristo pasó por tribulación, la iglesia también pasará por tribulación. Y cuando nosotros miramos a cómo está el mundo, el cristianismo no está dejando de ser popular. De hecho, está bastante popular el cristianismo. Pero no significa que sea la verdad. No significa que lo popular sea lo correcto. Y en un futuro, ahora ya está pasando a poquito, pero en un futuro llegará el punto donde cristianos estarán persiguiendo a otros cristianos. Hermanos persiguiendo hermanos. Así como pasó con Caín y Abel. Un hermano matando al otro hermano porque uno hacía lo que se le daba la gana y el otro obedecía a Dios como Dios manda. Y entonces va a haber un grupo que obedece a Dios por amor a Dios, que siempre es remanente, y luego habrá otro grupo que dice ser cristiano también, pero que obedece a Dios a medias. Predican verdades a medias. Y siguen a Dios como se les da la gana, como dice Caín. No, Señor, tú pediste cordero, nosotros ponemos frutas y verduras. Tú pediste que guardemos el sábado, no, guardemos el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cualquier día sirve. Eso lo dice mucha gente. Tú guarda un día, no importa cuál. Y Dios dijo, no, quien decide el día soy yo, es el séptimo. No, pero tú sabes, Señor. Para que se den cuenta, hay cristianos verdaderos que se someten a Dios y dicen, Señor, tú mandas. Es difícil, son pruebas difíciles las que me pones, pero si tú lo dices, tú te vas a encargar de sacarme adelante y me vas a defender. Y Jesús nunca falla. Pero el ser humano carnal, que busca todavía satisfacer y no quiere sus propias ideas y no pasar por tribulación y querer estar calentando banca tranquilo, bueno, el Señor entiende. Esa es la excusa que metemos en la cabeza. Y cuando el Señor venga, no va a haber excusa de decir, bueno, tú sabías, Señor. No, al contrario, el Señor te va a decir a ti, tú sabías. ¿Que acaso soy yo un Dios tan chiquitito así que tú piensas que no te puedo dar un mejor trabajo? Porque quizá el trabajo es el que más nos cuesta. Cuando guardamos el sábado, ¿qué va a decir el jefe? Y todo esto y todo lo demás. Y Dios dice, oye, pero ¿quién creó el mundo? ¿Quién te da el sustento de cada día? ¿Acaso no oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino? Y después decimos, danos el pan de cada día. Pero lo decimos boca para afuera. Porque cuando Jesús dice, bueno, ok, amén, ¿confías en mí? Ay no, Señor, tú sabes, sorry, el jefe me manda. ¿Qué? Porque creemos en un Dios chiquitito. ¿Y qué? Y Dios no va a actuar porque tu fe es pequeña. Si es pequeña, ahí se va a quedar. Pero Jesús dice, si tu fe fuese como un grano de mostaza, moveríamos montañas. El mundo ya se hubiera acabado, Cristo hubiera venido pronto. Pero como somos lerdos, somos
de dura cerviz, todavía estamos en este mundo porque Dios extiende su misericordia. Y así como Caín y Abel eran hermanos, un hermano matará a otro hermano en el tiempo del fin. Así como los judíos se juntaron con Roma para matar a Cristo, el cristiano volverá a unirse con Roma o con un poder político, porque el cristiano no tiene autoridad de perseguir ni matar a nadie, pero para conseguirlo van a tener que unirse con el Estado, con lo civil nuevamente, para poder perseguir a aquellos que les queman la conciencia, porque el hecho de que exista un grupo remanente fiel hace con que los que no son fieles les pese y les queme la conciencia. Entonces, ¿qué? Matémoslo. Porque la historia siempre se repite. Te dirás, ay pastor, pero no otra vez en el siglo XXI. Primero, si la Biblia lo dice es porque va a pasar. Y a la Biblia no se le discute. Y segundo, porque la historia, no importa cuál sea, siempre se repite. Tú lees la Biblia, vas a ver que todo se repite. ¿Por qué? Porque el ser humano no cambia. Porque el ser humano solamente cambia cuando está con Cristo. Pero cuando no está con Cristo, sigue cometiendo los mismos errores y los mismos crímenes. Porque ¿quién está detrás del que no se entrega a Cristo? El mismo Satanás. Y él actúa siempre de la misma forma, con la misma intención de destruir todos aquellos que se mantienen fieles a Jesús. Por eso la guerra final, mis hermanos, no van a ser con bombas y con guerras de misiles nucleares, sino que será una guerra espiritual. De dos grupos, solo va a haber dos grupos, el fiel a Dios y el que no es fiel a Dios. Y por eso, en Daniel capítulo 12, versículo 1, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Jesús. De manera militar. A Jesús, cuando tú ves que se le llama Miguel, es porque Jesús viene como de forma militar, viene a rescatar, a defender a su pueblo. Y dice, se levantó en aquel tiempo, hablaba del tiempo del fin, Daniel, se levantará Miguel, que es Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuál libro? En el libro de la vida, en el cielo. Por eso no tenemos que tener miedo, mis hermanos, porque aquel que esté en el libro de la vida, o sea, salvo en Cristo, será libertado. Dice, en ese tiempo Miguel se levantará, Jesús se levantará y defenderá a su pueblo y vendrá a buscarlo. Por eso en Apocalipsis 12, 17 y 14, 12 dice lo mismo. ¿Cuál es el pueblo que se mantiene firme? ¿Cuál es el pueblo que dice, danos a Jesús? No queremos a Barrabás, danos a Jesús. Tiene dos características. Dice el Apocalipsis allí 12, 17, entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia. Mujer no es una mujer literal, es la iglesia de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuántos son? Una descendencia. El resto dice, ¿qué es resto? ¿La mayoría? No, resto es un grupo pequeño, es lo que queda, los pocos fieles que se mantienen. Y dice que, ¿cómo son ese resto? ¿Cómo se llaman? ¿O quiénes son? ¿Qué características tienen? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, no guardan los mandamientos de Dios para ser salvos, sino porque ya son salvos en Cristo, caminan con Cristo, lo aman a Cristo y consecuentemente, por amor a Cristo, obedecen su ley. Tal cual. Y dejan que el capitán mande, y nosotros no mandamos, es Él el que manda, y el que permanece fiel hasta el fin será salvo. Y Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Los santos son los hijos de Dios, no los perfectos, los hijos de Dios. ¿Cuáles? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si quieren ir un poquito más profundo, no lo vamos a hacer esta noche, lea Apocalipsis 19, 10, y ahí va a ver y va a decir qué es el testimonio de Jesús, o la fe de Jesús, que es lo mismo, el espíritu de profecía. Apocalipsis 19, 10 lo dice. ¿Qué es el espíritu de profecía? Es largo, no lo vamos a explicar hoy, pero básicamente es una iglesia, un pueblo profético que también tiene el don profético. Que ese es un don que Dios solamente se lo da a su pueblo verdadero y fiel. Dios no le da ese don a cualquier iglesia. A una iglesia pura y verdadera. No se lo concede a ninguna otra iglesia falsa. Se lo da solo a la iglesia verdadera, porque eso es un poder de los más grandes. Y Dios solo se lo va a dar a aquellos que son fieles a Dios, como Él manda. No como dice la gente popular o dicen mis pensamientos. Para finalizar, mis hermanos, quiero leer una cita del Gran Conflicto de los Siglos. Un libro conocidísimo, del cual yo sé que allá atrás en la mesa están regalando. Si usted no tiene uno, yo le recomiendo que lo agarre, es tremendo libro. El Conflicto de los Siglos dice lo siguiente: los que honran el sábado, en este caso se mantienen fieles a Dios, aún
el cuarto mandamiento. ¿Por qué el sábado? Porque el sábado es un tema que revoluciona. Porque todo el mundo, la gente no tiene problema en decir no matarás, no robarás, no mentir. Todo el mundo concuerda con eso. Pero cuando dice guarda el sábado o el séptimo día para santificarlo, no hagas en él obra alguna. Ay, no. Ahí ya me tocó el trabajo, me tocó mis placeres, mis cosas personales, ¿no? No queremos, Dios nos da 6 días y el séptimo dice, bueno, pero ese es para mí. No, nosotros queremos los 7. Así somos de egoístas, así somos de ambiciosos. No nos pertenece la semana, no nos pertenece la vida, nos la dio Dios. Pero Dios te dice, bueno, yo te regalo 6 por semana. El séptimo dámelo a mí. No, yo quiero los 7. Y si no decimos, no, yo elijo, Señor, yo te doy el que a mí se me da la gana. ¿Qué? Cuidado. Por eso el sábado es un tema controversial. Y aquí dice, los que guardan sábado, los que procuran obedecer a Dios, ser fieles a Él, dice, serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, hablando del fin antes de la venida de Cristo, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. ¿Se repite la historia, familia? Sí. Algún día, si todavía Jesús nos da vida y estamos llegando al tiempo del fin, antes de la venida de Cristo, si te mantienes fiel a Dios, serás perseguido por ser fiel a Dios, por amor a Dios. No como método para salvación, no, por amor a Dios. Por amor a aquel que me amó primero, por amor a aquel que dio su vida por mí y por amor a aquel que me da perdón, me da gracia y me extiende su misericordia. El mundo condenará a esa gente porque Satanás quiere pelear su última batalla y antes de perderla quiere tratar de engañar a los que más pueda y si es posible a los escogidos. Pero tú y yo, si somos hijos de Dios, no debemos tener miedo porque Jesús será el príncipe que defenderá a su pueblo. Pero para eso se necesita fe. Y para tener fe se necesita conocer y se necesita una relación. Tú no puedes tener fe en un Dios que tú no conoces, que solo conoces de boca para afuera. Tú tienes que experimentarlo. Porque no importa lo que te diga un pastor en el púlpito, lo que te diga un hermano a través de su testimonio. Lo que te sirve a ti o lo que va a hacer más efecto es tu propia historia con Jesús. Porque es bonito escuchar los testimonios y son poderosos, pero si yo no vivo un testimonio, para mí me entra por acá y me sale por allá y simplemente es un cuento bonito. Tú tienes que tener una relación y una experiencia personal con Jesús. Nadie que vaya al cielo va a haber ido sin haber tenido una relación con Jesús o una experiencia personal con Él. Porque todos queremos ir al cielo, pero pocos quieren ir al cielo y vivir con un Dios que gobierna el cielo, que es Jesús, que es el Padre, que es el Espíritu Santo. Todos queremos ir al cielo, pero la mayoría no quiere saber nada del Dios del cielo. Porque así de avaricia tenemos nuestro corazón. Queremos todo para nosotros y nada para los demás. Y tristemente lo llevamos también al nivel de Dios. Pero en esta noche, miren esa imagen, Jesús viene pronto. Y Jesús defenderá a su pueblo, no hay nada que temer. Suena miedoso, pero eso no es miedo. Eso son advertencias de amor. Que Jesús dice, mira, si tú me sigues a mí, también vas a pasar tribulaciones, pero no temas, yo estaré contigo. Por eso la pregunta, mis hermanos, en esta noche: ¿Jesús o Barrabás? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Y no solo de teoría, sino prácticamente, de forma práctica. En esta noche Jesús nos llama una vez más y nos da una otra oportunidad. Y yo me alegro en el Señor porque estoy viendo caras, rostros que han estado durante la semana y que tal vez han decidido o no han decidido por Dios, pero todavía están aquí, significando que Jesús todavía los ama y les extiende la misericordia y les da otra oportunidad. No aceptaste el lunes, no aceptaste el martes, no aceptaste el miércoles, no aceptaste el jueves y Jesús te dice, mira, hoy es viernes, te doy otra oportunidad. ¿Cuánto más vamos a esperar?
Y me alegro porque Dios te dio vida. Si estás aquí es porque no pasó nada trágico durante la semana. Y eso se lo debemos a Jesús. Y su amor que todavía se extiende. Y la pregunta que el Señor quiere hacer en esta noche: ¿hay alguien aquí que todavía no se entregó a Jesús? ¿Hay alguien aquí que todavía no aceptó a Jesús? ¿Que inconscientemente todavía acepta a Barrabás en vez de Jesús? Porque tú de boca para afuera no dices, oh, yo quiero Barrabás, pero tus actos, tu vida lo demuestran. Porque Jesús te llama y tú no haces nada. Jesús te dice, entrégate. No, mejor me quedo aquí. Entonces, aún el silencio es una respuesta. Es una actitud, es una decisión que estoy tomando. Porque Jesús todo lo ve. Y en esta noche hay una otra oportunidad. ¿Hay alguien aquí que no se ha bautizado? Que ha estudiado la Biblia, que sabe de Jesús y que constantemente está aprendiendo y aunque tal vez no lleva mucho tiempo, pero ya conoce lo suficiente de Jesús como para entregarse a Él y decir, Señor, no me gradué de cristiano, todavía estoy creciendo, pero yo me quiero entregar a ti porque tú vales la pena. Porque yo no quiero a Barrabás, yo quiero a Jesús. ¿Hay alguien aquí que todavía no entregó su vida a través del bautismo y que quiera ahí donde está ponerse de pie? Públicamente, sin pena, porque Jesús no tuvo pena y no tiene, lo vimos la semana, no tiene vergüenza de llamarnos hermanos. No tuvo vergüenza de colgar en un madero, desnudo, siendo el Dios soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta noche, si hay alguien aquí que todavía no se bautizó, sé que algunos ya lo hicieron, pero tal vez hay algunos que no. Yo no los conozco, solo Dios los conoce y sabe sus corazones. ¿Hay alguien que quiere ponerse de pie ahí, que quiera decidir por Cristo a través del bautismo? No tiene que ser hoy el bautismo, será en un futuro. Pero estás tomando esa decisión hoy y diciéndole, Señor, no quiero esperar más. La pregunta está allí, Jesús o Barrabás, y yo quiero responderte, yo quiero Jesús. ¿Hay alguien aquí que quiera ponerse de pie allí donde estás? No tienes que pasar al frente, pero te puedes poner de pie allí. Jesús es el que nos llama. Esto tiene que ver contigo y con Jesús. Y el Espíritu Santo es el que trabaja en el corazón y toca. Y te incomoda y te mueve. Pero luego están nuestros pensamientos. Y Satanás que tal vez quiere decirte, no, tranquila, no te preocupes. Cuando Jesús dice, aquí vengo pronto, prepárate. Hoy es el día de salvación. Hoy Jesús te habló. ¿Hay alguien aquí que no se ha bautizado y quiere entregar su vida a Jesús en un futuro? Ponte de pie allí donde estás, si hay alguien. Sin pena, puede ser un niño, un joven, un adulto. Sin pena, porque Jesús nos da la oportunidad hoy. El mañana no está asegurado, pero el hoy es un regalo. Si no hay nadie, cuando yo esté orando lo vuelvo a decir, y tal vez te animas a levantarte, ponte de pie allí donde estás, aunque estemos orando. Porque ahora también voy a hacer un llamado a otro tipo de persona. Porque vamos a hacer una oración. Y el llamado es lo que vimos recién. ¿Jesús o Barrabás? Aunque tú te hayas bautizado y seas miembro de iglesia hace muchos años, es una pregunta que también va para ti y para mí. ¿Jesús o Barrabás? ¿Cuál vamos a elegir? ¿Cuál vamos a demostrar? Si tu respuesta es Jesús, aunque estés bautizado, te voy a pedir ahí que entonces te pongas de pie y pases aquí al frente y vamos a orar a Dios. Si tú dices a Jesús, hoy yo quiero Jesús y rechazo a Barrabás para siempre, ponte de pie y ven aquí al frente y vamos a orar. Vamos a orar. Y públicamente decirle al Señor, mira, tú estás tomando nota, los ángeles están aquí. No los vemos, pero sabemos que están. Ellos constantemente trabajan en favor de los hijos de Dios. Y toman nota. Y si en algún momento te fueres a caer, el Espíritu te va a recordar y te va a decir, ¿te acuerdas aquel día en la iglesia de Nueva Esperanza? Cuando te preguntó Dios y te dijo, Jesús o Barrabás, tú dijiste Jesús. Levántate de nuevo porque tú eres de Jesús. Tú no eres para estar derrotado. Tú eres para levantarte con la frente en alto, no por tus propias fuerzas, sino porque Cristo está en ti. Y que de aquí en adelante, como dijo Pablo, ya no vivo yo, ya no soy yo. Es Cristo el que vive en mí. Y cuando vengan las dificultades y pruebas, porque pruebas vienen,
Confiemos en el poder de Jesús y sepamos que Él está a mi lado. Aunque pareciera que la tormenta es oscura y no va a terminar, no tengas miedo. Porque así como los amigos de Daniel estuvieron dispuestos hasta morir por Jesús y los tiraron a la olla de fuego, al horno de fuego, ¿quién se apareció en el medio del fuego? Jesús. Si pasó con ellos, ¿tú crees que no va a pasar contigo? Es el mismo Jesús hoy, es el mismo Jesús antes y es el mismo Jesús después. Así que en esta noche los felicito por esta decisión. Que nuestra decisión no solo sea hoy, pero siempre Jesús. Y que esta pregunta, Jesús o Barrabás, que es una pregunta que Dios le hace a sus hijos todos los días, que siempre podamos decir, dame a Jesús. Oramos. Querido Dios, en esta noche aquí está tu pueblo de pie. Tu pueblo que te ama, pero que también reconoce que es débil, porque caemos, porque el mundo nos arrastra, porque el mundo nos engaña, nos distrae. Pero están aquí presentes, Señor, porque reconocen humildemente su condición. Todos la reconocemos y reconocemos que necesitamos de ti y que solo en ti hay salvación, esperanza y paz. Y como tú nos has hecho esa pregunta esta noche, Jesús o Barrabás, al pasar aquí al frente, pasamos porque queremos decir Jesús. Queremos a Jesús. Hoy, mañana y siempre. Porque solo en ti hay palabra de vida eterna. Solo en ti hay salvación. Gracias porque tu Espíritu ha tocado nuestros corazones. Nos has hablado nuevamente en esta noche. Y que esta decisión, Señor, que hemos tomado públicamente, porque no tenemos vergüenza de ser llamados hijos de Dios. Y no tenemos vergüenza de aceptar a Jesús, no importa lo que diga la sociedad. Que esta decisión quede registrada en el cielo. Y que cada uno de nuestros nombres esté en el libro de la vida para que aquel día cuando tú vengas a buscarnos, seamos llevados junto contigo para el cielo. Y ya no estaremos separados por la distancia, el dolor y el sufrimiento, sino que ya seremos solo una iglesia, un solo pueblo, unido por la eternidad, alabando tu nombre y pudiéndote adorar y verte cara a cara, y tú serás nuestro pastor por la eternidad. Anhelamos ese día, Señor, por eso ven pronto, porque queremos ir a casa. Recíbenos, Señor, ante tu trono de gracia y marca esta decisión, Señor. Y si en algún momento se nos olvida esa decisión, recuérdanos en cada momento, Jesús o Barrabás, y que nuestra decisión siempre sea Jesús. Gracias, Padre. Perdona nuestros pecados si en algo te hemos fallado. Y si hay alguien aquí que todavía no aceptó el llamado al bautismo, Señor, toca su corazón para que pronto decida por Jesús y no se arrepienta, no vuelva atrás, Señor, y se dé cuenta que es la decisión más bonita, más maravillosa y más importante de su vida. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por hablarnos y gracias por darnos la salvación. Pedimos estos favores en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.